Hola a todos, saludos cordiales, soy Fabricio Ceballos, bienvenidos a Enfoque Mundial. Colombia está a pocos días de elegir a su nuevo presidente y hay dos opciones, Iván Duque y Gustavo Petro. El flamante mandatario gobernará por un periodo máximo de 4 años, fijado entre el 7 de agosto de 2018 y el 7 de agosto de 2022. Hoy en Enfoque Mundial analizaremos el perfil de los candidatos finalistas y los retos que tendrán que asumir el próximo jefe de Estado. Bienvenidos. El pasado 27 de mayo se llevaron a cabo las elecciones presidenciales de Colombia, proceso en el que postularon 5 candidatos. Gustavo Petro del Movimiento Colombia Humana, Iván Duque de Centro Democrático, Sergio Fajardo por Coalición Colombia, Germán Vargas Lleras por el Movimiento Mejor Vargas Lleras y Humberto de la Calle del Partido Liberal. Luego de la primera vuelta de elecciones, el triunfo fue para Iván Duque, candidato del Centro Democrático, el partido político del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Duque ganó con el 39% de los votos. Con ese resultado, el uribista disputará la presidencia con Gustavo Petro, el representante de la izquierda y también exalcalde de Bogotá, que consiguió el 25% de la votación. A menos de 300.000 votos, en tercer lugar, se ubicó el líder de la Coalición Colombia y representante del centro político, Sergio Fajardo, quien hace algunos años fue alcalde de Medellín. El próximo 17 de junio será la fecha decisiva para el llamado país cafetalero. Ese domingo los colombianos tendrán que elegir a su nuevo mandatario entre Duque y Petro. Sin duda un proceso eleccionario que marca historia en el país vecino por varios factores importantes que les contamos de inmediato en el siguiente reporte. Un nuevo reto de dirigir a Colombia después de la firma de paz entre el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, enfrenta el nuevo presidente. En esta ocasión, Iván Duque de derecha, Centro Democrático, partido del expresidente Álvaro Uribe, o Gustavo Petro, exalcalde de Bogotá y exmilitante de la guerrilla desmovilizada del M-19. La continuidad de la implementación del acuerdo de paz logrado con las FARC, el combate a las disidencias, la reparación a las víctimas, desarticulación de bandas criminales y la recuperación de la economía son solo algunos de los puntos que hacen de esta una de las jornadas más importantes y decisivas en los últimos años. La importancia de la segunda vuelta electoral en Colombia empieza en la participación y en cómo se dividieron los departamentos de Colombia al votar. Petro ganó en 9 departamentos, mientras que Duque en el resto, incluyendo los limítrofes con Venezuela, que han vivido la migración del pueblo venezolano y conocen más de cerca la situación de ese país. La polarización entre derecha e izquierda se convierte en el centro político de esta nueva contienda electoral. Tanto Duque como Petro han multiplicado su trabajo para sellar alianzas y sumar los votos suficientes para ocupar la Casa de Nariño. El temor de que la izquierda llegue al poder, el futuro del acuerdo de paz, los escándalos de corrupción y la poca credibilidad en los partidos políticos pueden hacer de la segunda vuelta una jornada electoral con niveles históricos de participación y marcar una diferencia en el promedio de abstención que suele superar el 50% en las presidenciales. Algo que es importante resaltar es que los dos candidatos finalistas, Duque y Petro, representan alternativas. El primero claramente identificado con la derecha, mientras que el segundo es un candidato de izquierda. Identifiquemos rápidamente las principales diferencias entre los dos. Empecemos con Iván Duque. Nació en Bogotá, tiene 41 años de edad y actualmente es el candidato por el Partido Centro Democrático del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Fue senador de la República de Colombia desde el 20 de julio de 2014 hasta el 10 de abril de 2018. Es abogado con estudios mayores de Filosofía y Humanidades de la Universidad Sergio Arboleda. Cursó una maestría en Derecho Internacional Económico de la American University y Gerencias de Políticas Públicas de la Georgetown University. Además, cuenta con estudios ejecutivos y de negociación estratégica, políticas de fomento al sector privado y gerencia de capital de riesgos de corta duración en la Escuela de Negocios de Gobierno de la Universidad de Harvard. Durante varios años trabajó en Washington, D.C. En la otra orilla de esta contienda política electoral se encuentra Gustavo Francisco Petro Urrego, nacido en Ciénaga de Oro, departamento de Córdoba, el 19 de abril de 1960. Tiene 58 años de edad. Actualmente es el candidato a la presidencia por el Movimiento Colombia Humana. Desde temprana edad vivió en Zipaquirá, Cundinamarca, ciudad en la que ocupó diversos cargos públicos. En su juventud, Petro fue parte de la organización insurgente de centro izquierda M-19.
Tras desmovilizarse del grupo guerrillero, viajó a Bélgica en Europa como parte de las negociaciones al dejar la guerrilla. En ese país realizó un diplomado en Medio Ambiente y Desarrollo Poblacional en la Universidad Católica de Lovaina. Luego inició estudios de doctorado en nuevas tendencias de la administración de empresas en la Universidad Jorge Tadeo Lozano de Colombia y la Universidad de Salamanca en España. Fue senador de la República por el Polo Democrático Alternativo, cargo al que accedió en las elecciones de 2006. En 2009 renunció a su cargo para aspirar a la presidencia de Colombia en las elecciones de 2010 en representación de la misma colectividad y luego fue alcalde mayor de Bogotá entre los años 2012 y 2015. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. Hoy analizamos las elecciones presidenciales en Colombia. Si bien los candidatos finalistas son Iván Duque y Gustavo Petro, hay varios políticos que han ejercido influencia en el contexto político actual del país vecino. Respetados por unos y odiado por otros, Álvaro Uribe Vélez, el expresidente de Colombia, es una de las figuras más influyentes y también, por qué no decirlo, un actor decisivo en este último proceso electoral. Y es que Uribe ha centrado todos sus esfuerzos para apoyar y fortalecer la imagen de un joven Duque como opción para asumir las riendas del país. De forma paralela, ha desplegado una estratégica campaña de desprestigio contra la opción de la izquierda, representada por Gustavo Petro. Uribe, líder del Partido Centro Democrático, organización política que él fundó, es actualmente senador de Colombia. En los últimos años se ha ubicado como el principal opositor al presidente Juan Manuel Santos y al acuerdo de paz que se alcanzó con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC, y también rechaza la negociación que actualmente se lleva a cabo con el Ejército de Liberación Nacional, ELN. Por reiteradas ocasiones, Uribe ha expresado su posición de combatir abiertamente a la insurgencia y grupos irregulares, lo que ha traído las críticas sobre todo de los sectores de defensa de derechos humanos. Es así que Uribe ha logrado posicionar a Iván Duque como el candidato que refleja el descontento e indignación de una parte de la sociedad colombiana que no comparte los diálogos de paz del presidente Santos. Duque ha prometido realizar modificaciones estructurales al acuerdo de paz de 2016 que se firmó con las FARC, que logró la desmovilización de más de 7.000 de sus miembros. Pero adicionalmente, Duque, con el apoyo de Álvaro Uribe, ha logrado posicionar en el imaginario de una parte del electorado que si gana las elecciones presidenciales Gustavo Petro, Colombia podría tomar el rumbo que tiene Venezuela en los últimos años. Con Uribe, el candidato a la presidencia por Centro Democrático ha dado fuerza a 3 ofertas puntuales: mano dura contra los rebeldes, inversión privada y valores tradicionales. Pero otra figura clave en estas elecciones presidenciales es Sergio Fajardo Valderrama, el candidato que se ubicó en tercera posición en las elecciones del pasado 27 de mayo. Actualmente tiene 61 años de edad y es de profesión maestro de matemáticas. Dentro de su vida política ha desempeñado importantes cargos en Colombia. Desde 2010 fue alcalde de Medellín y luego fue gobernador del departamento de Antioquia. Siempre se ha mantenido crítico hacia la política tradicional y a las fuerzas políticas que han manejado el poder durante años. Considera nocivo para el desarrollo la polarización política y en esta medida se ha mantenido al margen de la confrontación entre santinistas y uribistas. Esta posición significa para Fajardo una estrategia para ser parte del cambio que propicia. Sin embargo, esto le ha llevado a que sus adversarios le cuestionen y lo caractericen de tibio e indeciso. Bajo estos principios, terció para la presidencia de Colombia y en este 2018 por la coalición Colombia, de la que forma parte la Alianza Verde, el Polo Democrático Alternativo y también Compromiso Ciudadano, bajo la premisa de luchar contra la corrupción y fomentar la educación. Además, buscaba propiciar una consulta popular que le permita cumplir con estos fines. Dentro de los 6 candidatos que participaron, quizá era lo que se conoce como el outsider, porque su intervención o su intención fue la de renovar las prácticas del ejercicio político.
Como habíamos dicho en los comicios, se ubicó en tercer puesto con 24%, es decir, más de 4.587.000 votos. Un gran número de respaldos que ahora resultan decisivos ante los comicios del próximo 17 de junio. Fajardo anunció a través de un comunicado que votará en blanco durante la segunda vuelta de las elecciones del próximo 17 de junio. En el documento explicó que junto con Claudia López, Jorge Enrique Robledo y otros grupos de políticos construyeron un programa de gobierno para el país que no se ve reflejado en los dos candidatos finalistas. Su anuncio de no apoyar a ninguno de los candidatos deja abierta una gran interrogante de cómo decantarán los votos de quienes lo apoyaron en la primera vuelta y que ahora tendrán que elegir entre Duque y Petro. Hasta junio de 2017, en Ecuador, habían más de 60.500 ciudadanos colombianos refugiados, personas que en su mayoría han escapado de la violencia en busca de mayor tranquilidad en nuestro país. El tema de la seguridad en Colombia y sobre todo en la zona de frontera es también uno de los temas que forma parte de la agenda de interés de los candidatos finalistas a la presidencia de Colombia. Las propuestas básicas de los dos aspirantes presidenciales son 3 puntos de relaciones exteriores, entre ellos la situación de la frontera con Ecuador tras los últimos acontecimientos vinculados a los atentados, secuestro y asesinato de un grupo de Diario El Comercio por disidencias de las FARC. Tanto Iván Duque como Gustavo Petro se refirieron a este tema. Duque indicó: yo quiero tener con el gobierno del Ecuador las mejores relaciones y que podamos trabajar conjuntamente para que nuestra zona de frontera esté libre de violencia, libre de actores armados, libre de narcotráfico. Y aprovecho esta oportunidad también para expresarle mi solidaridad al periodismo ecuatoriano, a sus familias, por los actos de violencia que acabaron con la vida de 3 mártires de la libertad de prensa en nuestra región. En su propuesta de seguridad está estipulado que en su gobierno reforzaría el control en la frontera y zonas críticas con el uso extensivo de monitores electrónicos y satelitales. Mientras que Gustavo Petro se refirió a la frontera de Ecuador de esta manera: y es que ese cartel que está operando en la zona de mayor exportación de cocaína del mundo, que es el litoral Pacífico Sur, en la frontera con Ecuador, una de las cosas que deberíamos hacer si gobernamos es una conferencia internacional sobre drogas, quizás americana sobre drogas, en algún lugar de nuestro continente, para examinar con jefes de Estado no tanto la política correcta, porque ese discurso se puede pronunciar fácilmente, pero con unas consecuencias nocivas amplísimas, sino auscultar las razones del fracaso que hay que reconocer y las posibilidades de una situación que por lo menos mitigue el daño en términos de muertos en todo el continente americano. Y por eso considera que no hay ninguna razón válida para que no haya una interacción entre fuerzas militares y gobiernos de Ecuador y Colombia en la lucha contra este nuevo fenómeno de violencia. Es momento de hacer una pausa en Enfoque Mundial. Regresamos en breve con una entrevista al docente Alex Valle para analizar la situación que se vive en Colombia. Sigan con nosotros. Gracias por seguir con nosotros en Enfoque Mundial. A esta hora ya nos encontramos con el abogado Alex Valle. Él es docente del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, IAEN, además experto en tema de derechos humanos, sociología y justicia indígena. Abogado Valle, bienvenido a Enfoque Mundial. Muchísimas gracias, Fabricio, por la invitación. Bueno, abogado, para arrancar esta entrevista, ¿cuál es la interpretación que usted puede ofrecer a los resultados que se obtuvieron en la primera vuelta de elecciones en Colombia, donde el candidato Duque alcanzó el 39% del total de votos, mientras que Petro tuvo un 25% y seguido muy de cerca del candidato Fajardo con 24%? Sí, efectivamente la votación lo que muestra es una Colombia fragmentada, ¿no? Básicamente polarizada en un extremo. Tenemos la derecha, por supuesto, representada por Centro Democrático, no por Iván Duque, y por otro lado también Petro, quien representa a una izquierda que también ha sido identificada como una izquierda extrema. Entonces, claro,
Vemos también muy de cerca, por cierto, con el casi 24%, ¿no es cierto?, a Fajardo, quien se consideró una opción, digamos, entre estos dos extremos, entre esta polarización, y que alcanzó, por supuesto, un buen nivel de aceptación. Entonces, vemos una Colombia fragmentada ahorita en votos, a pesar, y fíjese que es uno de los más altos índices de votación que ha habido en los últimos años en Colombia. Así es. Bueno, pero este 24% aproximadamente que alcanza el candidato Fajardo, que en número de votos significa aproximadamente más de 4 millones de electores que votaron por esta opción. ¿Qué va a pasar? Finalmente, esos 4 millones de votos que fueron en la primera vuelta para Fajardo, ¿qué pasará con esos votos para las elecciones del 17 de junio? ¿Podrían significar realmente el poder dar una orientación en el resultado final que se alcance ya en pocos días? Bien, yo creo que es fundamental, ¿no? Porque efectivamente ese 24%... sea que se endose para el uno o el otro candidato, va a dirimir efectivamente la presidencia en Colombia, ¿no? El problema es que el mismo representante Fajardo ha dicho que va a dar su voto en blanco y que se considera aún neutral. Entonces no hay una posición, digamos, clara ni por el uno ni por el otro candidato. Y lo que se escucha y lo que se ve también en algunas noticias creo que son especulaciones, porque mal podríamos directamente decir que esos votos son endosables directamente a Duque o directamente a Petro. Claro. Yo creo que ahí ya el electorado tendrá que decidir de acuerdo a las propuestas políticas que han tenido las dos candidaturas, ¿no? Tanto el representante de Humana, ¿no?, que ex alcalde de Bogotá, que tiene, digamos, por supuesto, una propuesta mucho más de carácter social, menos liberal, y por otro lado, ¿no?, pues está el académico que está planteando un enfoque más de carácter liberal, comercial, digámoslo así. Entonces, el electorado pienso que se va a dividir y tendrá que analizar esta opción de acuerdo a las propuestas que tiene cada uno de ellos. Bueno, y tendrán que tomar una decisión muy difícil, porque como en pocos años, en esta ocasión en Colombia hay dos candidatos que representan ideológicamente dos posiciones, la izquierda y la derecha, por otro lado. Así es, porque fíjese que normalmente siempre han sido fuertes, por ejemplo, los liberales. Así es. ¿No? Y esta vez, si bien es cierto, ya Lleras dará su apoyo a Duque, por ejemplo, ¿no es cierto? El Polo Democrático dará su apoyo a Petro. Vemos que en porcentajes son poco, 2-3%, digamos, y creo que lo que va a ser determinante es el apoyo de los votos de Fajardo. Y por supuesto también yo creo y que habrá que analizar cuál va a ser la incidencia de expresidentes como Gaviria, por ejemplo, ¿no es cierto? Como el mismo Santos también, por supuesto, ¿no? Entonces eso va a ser determinante para las próximas elecciones. Bueno, creo que es importante también tener en cuenta que dependerá mucho de la oferta y de los planes de gobierno que se puedan ir presentando y confirmando y respaldando en el transcurso de estos días para que el electorado colombiano tome una decisión. Pero lo que usted ha dicho es muy importante. Tradicionalmente y sobre todo en los últimos años en Colombia, la presencia de la derecha ha estado muy marcada. Ahora aparece Petro con un 25%, eventualmente también con un apoyo del candidato Fajardo o del electorado que apoyó a Fajardo. ¿Esto no refleja también una intención o un anhelo de la sociedad colombiana de dar otro rumbo a la conducción del país, de Colombia como tal? Por supuesto, son 200 años entre conservadores y liberales y se han ido turnando, ¿no? Más o menos lo que pasa en México entre el PRI y el PAN, ¿no? Entonces yo creo que el electorado quiere un cambio, hay altos niveles de pobreza, no hay altos índices de desigualdad. Colombia es uno de los países que también tiene muchísima riqueza, pero tiene unos índices de mayor desigualdad entre los más ricos y los más pobres. Entonces, por supuesto que el presentar una tendencia como la de Petro es amenazante para ese status quo partidario que ha existido hasta este momento. Entonces, lo que se verá seguramente en las próximas semanas es una suerte de campaña agresiva, pienso yo, ¿no?, por parte de la candidatura de la derecha. Insistirán, supongo yo, en vincular, por ejemplo, a Petro con temas de las FARC, insistirán en vincularlo con Venezuela, y eso quizá llegue a cierto electorado, ¿no?, que tiene ese temor. Pero por otra parte también está, digamos, la propuesta de reivindicar el acceso a la educación, el acceso a la salud, como se demostró con Bogotá Humana ya, ¿no?, en la alcaldía. Entonces yo creo que dependerá mucho de las estrategias ya políticas que utilicen y de ese electorado, ¿no?, porque ya hay un electorado fijo. Ahora el que está en juego es el electorado de Fajardo. Entonces,
Entonces tendrán, creo que yo, ponerse, digamos, unas propuestas que lleguen a ese electorado, que respondan a las necesidades de ese electorado, para que sea ese electorado quien definitivamente sea el dirimente en estas próximas elecciones. Abogado Valle, le invito a hacer una breve pausa en esta entrevista para poder escuchar lo que hace pocos días pudimos conversar con el analista político colombiano Jairo Libreros, quien hizo una interpretación también de cómo fue la votación en las elecciones del pasado 27 de mayo y cómo los candidatos de Colombia se perfilaron en la capital colombiana para desarrollar su campaña. Veamos. En Colombia que Gustavo Petro tuviera una votación importante en Bogotá, no solamente porque fue alcalde de la ciudad capital, sino especialmente porque ha utilizado durante los últimos meses a Enrique Peñalosa, el actual alcalde de Bogotá, como sparring para ganar no solamente figuración, sino de manera particular la capacidad discursiva para demostrar que las políticas públicas que implementa el actual mandatario y los bogotanos no son propiamente las que necesita el país y la ciudad. Desde ese punto de vista, ahí hay una sorpresa. Ahora bien, hay que ser claros en algo, el voto de opinión en Bogotá es muy importante y Fajardo lanzó una propuesta muy importante y estaba relacionada con una visión mucho más urbana. La de Fajardo se centró mucho de manera especial en el tema de educación y eso caló en un sector muy importante de académicos, intelectuales y personas de clase media que tienen una visión mucho más formada y sensible de lo que son las políticas públicas urbanas. Desde ese punto de vista, aun cuando es una sorpresa, creo que discursivamente se preparó mucho más Fajardo para ganar en los principales centros urbanos y de manera especial en Bogotá, a tal punto, Eduardo, que muy seguramente Antonio Navarro Wolf es compañero de en la guerrilla de Gustavo Petro, pero hoy día uno de los líderes más importantes de la alianza que lleva a este tercer lugar a Sergio Fajardo, está a puertas de lanzar su campaña a la alcaldía con probabilidades muy ciertas y certeras de quedarse como alcalde en octubre del 2019. Este fue el punto de vista del analista político Jairo Libreros. Como pudimos escuchar, él destaca mucho esta oferta que planteó el candidato Fajardo a lo largo de la campaña electoral en la primera vuelta en Colombia. Una propuesta que sobre todo se basaba en fortalecer el tema educativo y que eso finalmente fue un punto de atracción para el electorado colombiano. Ahora, ese electorado colombiano está esperando que propuestas similares a las de Fajardo puedan encontrar sintonía con las propuestas que tendrían los dos finalistas para el próximo 17 de junio. ¿Podría ser esa una estrategia, el poder encaminar esas propuestas de gobierno en el ámbito social? Sí, por supuesto. Yo veo una lectura, digamos, doble de lo que el entrevistado acaba de hacer en su análisis, ¿no? Porque por un lado, fíjese, digamos, el gran electorado que tuvo Fajardo fue el tener un punto de vista neutro, no tener posiciones de ataque, de descalificación, de demonización sobre el otro. Casi que desmarcado de esa conflictividad política. Correcto, exactamente. Yo creo que el electorado colombiano está ya harto de esa conflictividad, de tantos años de pelea, de conflicto interno, y lo que busca es eminentemente la paz. Y la paz, claro, llega a través de la educación, y la propuesta de la educación sin ningún tipo de conflicto llegó a un buen grupo de electorado, un 24% importante, digamos, de electorado que ha votado, un 24%, que va a ser determinante. En ese sentido, yo creo que tienen que ser muy cautelosos los dos candidatos en evitar de pronto estos ataques. Tal vez caer en provocaciones, porque de pronto puede ser, fíjese, contraproducente, ¿no? Y si es que el electorado votó por un proyecto de educación, creo que los dos tendrán que fortalecer unas políticas públicas en su propuesta de campaña que den mejor acceso a la educación y sobre todo una educación gratuita, ¿no?, en Colombia. Otro de los personajes políticos que ha tenido relevancia y también una presencia muy importante a lo largo de estos últimos años en la política colombiana, en la sociedad colombiana y sobre todo en estas elecciones ha sido el expresidente Álvaro Uribe Vélez. Álvaro Uribe, a través de su candidato Duque, ha logrado posicionar fuertemente la postura de la derecha y también de manera estratégica, paralelamente, descalificar esa posición de la izquierda representada en Petro. ¿Cuán gravitante ha sido esa figura de Uribe en estas últimas elecciones? Bueno, Álvaro Uribe es un personaje que ha generado muchas pasiones, ¿no? Odios por un lado, simpatías por otro lado, pero no cabe
duda de que tiene un capital político importante, ¿no? Muy fuerte, ¿no? Tan es así que, claro, que este auspicio de Uribe a Duque es el que le ha servido para capitalizar todos esos votos. ¿Y esto de dónde viene? Por supuesto, de la historia en cuando fue presidente y combatió a las FARC, ¿no? Y claro, mucho de este electorado ubica a Uribe como una de las personas que enfrentó directamente a las FARC, que frenó de alguna manera, desgraciadamente también con violencia, esa violencia y los ataques que existían y que eran muy comunes, ¿no? Terroristas en ese tiempo en la hermana Colombia. Pero hay quienes creen que este apoyo tan decidido por parte de Uribe sobre el candidato Duque, finalmente en el caso de que gane la centro derecha, quien tendría las riendas del país sería Uribe y no Duque. ¿Podría interpretarse así? Fíjese que en política yo creo que nada es gratuito, realmente, ¿no? Y hemos visto a través de la historia, tanto en nuestro país como en Sudamérica, que estas alianzas realmente tienen un costo. Y esperemos que ese costo no sea un costo político demasiado alto para Duque en el caso de que gane. Porque evidentemente no es un buen indicador de que una persona esté como presidente, pero quien dé las órdenes sea otra persona. Así es. Eso será identificado como un signo de debilidad política, por supuesto, y eso va a dubitar también ahora si es que le conviene o no este distanciamiento o este acercamiento con el candidato Álvaro Uribe. Bueno, para terminar ya esta entrevista, desde su punto de vista, abogado Alex Valle, ¿cuál deberían ser las prioridades que debe tener en cuenta el próximo mandatario, el próximo presidente de Colombia? Bueno, prioridades. Colombia es un país con muchísima pobreza, no tiene un analfabetismo, hay una desigualdad en el acceso a los recursos. Yo insistiría, y como académico, en la propuesta de Fajardo, educación. Paulo Coelho siempre decía, ¿no? Primero educación, segunda educación y tercera educación. Estoy convencido de aquello y creo que los pueblos lo que necesitan es una educación para ser liberados. Entonces, si es que hay una buena propuesta por parte de cualquiera de los dos candidatos, un acceso sobre todo a una educación que sea igualitaria, que sea multicultural, ¿no es cierto?, y que sea gratuita en la medida de lo posible, pues yo creo que Colombia tendrá una esperanza de, con todos los recursos, de salir adelante. Que se reflejará en ámbitos como el político, económico y sobre todo seguridad, del cual nosotros también hemos sentido ciertos efectos, ¿no? Por supuesto, fíjese con el tema, ¿no? Plan Colombia, ¿no es cierto? Nosotros hemos sufrido desde los 90, los años 2000, todo ese flujo de refugiados y también de inmigrantes, ¿no? Sean comerciales o de cualquier otro tipo, ¿no? Y yo creo que es fundamental, sobre todo cualquiera de los dos presidentes, que lleguen a consolidar la paz. Una paz, ojo, que puede estar también en peligro si es que existen algunos otros factores, digamos, que pueden eliminar, digamos, ¿no?, esta amistad momentánea que se ha logrado. Yo creo que el reto es ahora consolidar esa paz y sobre todo también en fronteras y un trabajo conjunto con Ecuador, porque fíjese que en los últimos años ha habido una ausencia del gobierno colombiano para inclusive hacerse cargo también de sus inmigrantes, sus refugiados. El gobierno ecuatoriano ha sido quien ha estado apoyando, invirtiendo y dando todo el dinero para a ayudar a toda esta gente. Entonces yo creo que es necesario tener ya la responsabilidad de la contraparte del gobierno colombiano. Muy bien, agradecemos al abogado Alex Valle, docente del Centro de Derechos y Justicia del Instituto de Altos Estudios Nacionales, quien nos ha ofrecido sus puntos de vista sobre las elecciones presidenciales de Colombia y el futuro de este país. Y sí, el próximo domingo 17 de junio será un día decisivo para Colombia. Los electores tendrán que tomar una decisión entre Petro y Duque, entre la izquierda y la derecha. Dos posiciones contrarias, distintas, que tienen al menos un punto de coincidencia. Eso se ha dicho sobre todo en el discurso. Sacar adelante al país cafetalero y dejar atrás sus problemas políticos, económicos y sociales. Gracias a todos por acompañarnos en Enfoque Mundial. Retornaremos dentro de una semana con un nuevo tema de actualidad. Hasta pronto.